Una buena noche. Damos inicio al primer programa de Café Político, un espacio que mostrará el perfil de los candidatos y sus propuestas de manera profunda. Nuestro propósito es que la ciudadanía tenga un amplio panorama para elegir a sus 3 representantes al Parlamento ecuatoriano en las elecciones anticipadas de agosto de 2023. El 97,37% de los ecuatorianos tiene una imagen negativa de la Asamblea Nacional y solo el 4,63% considera que tiene una imagen positiva, según una encuesta realizada por la empresa Click Report a 2.880 personas en mayo. En este estudio fueron considerados personajes políticos e instituciones públicas. El segundo lugar en cuanto a imagen negativa fue para la justicia, función judicial con el 87,49%. El tercer lugar fue para el presidente Guillermo Lasso, de quien según los encuestados el 81,16% tiene una imagen negativa de él. En esta encuesta también fue evaluada la imagen del presidente de la CONAIE, Leonidas Sisa, del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, del expresidente Rafael Correa, así como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. De los 10 evaluados, de acuerdo con los encuestados, las Fuerzas Armadas es la menos cuestionada, con el 54,24% que la califica con una imagen positiva. Damos la bienvenida a los analistas políticos Darío Burbano y Santiago Cabrera. Agradecemos a Cofinautas, ubicado en la calle Sucre y Chimborazo, en el segundo piso de la papelería Mantilla, desde donde se transmite Café Político. Antes de iniciar el diálogo, les invitamos a degustar una de las variedades de café que tiene Cofinautas. Bueno, comencemos el diálogo. Es importante dar a conocer a la provincia cómo se encuentra políticamente. Por eso quisiera que me den a conocer brevemente un análisis político de la provincia de Carchi. Bueno, primero agradecerte por el espacio, Diego. Saludo a Darío y bueno, también a todas las personas que hacen posible este espacio, este programa. Políticamente la provincia del Carchi me parece que no es muy distinto al resto del país en el siguiente sentido. Se ha hablado mucho sobre la muerte de las ideologías, ¿no es cierto? Que esto de partidos de izquierda y de derecha ya no existen, que son conceptos que ya no dan cuenta de la realidad. Y en realidad esto ha generado, ha posibilitado que los políticos, la clase política, los candidatos y luego autoridades bailan al son que le toquen, ¿no? Entonces ya no responde, digamos, a estructuras de organizaciones de políticas como tal, sino que ahora más bien es casi la voluntad de sí mismo, lo cual resulta realmente muy preocupante si vemos lo que acaba de pasar en la última Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Donde más bien este tema de la negociación por parte del Ejecutivo llevó a una situación casi un tanto mafiosa, voy a utilizar el término, ¿no? El maletín, de negociar cuánto me toca, cuánto vale mi voto, ¿no es cierto? Entonces me parece que esa situación refleja con claridad esta decadencia de los partidos políticos y yo creo que la provincia del Carchi lastimosamente no estamos exentos de eso. Listo, cuéntanos, Darío. Bueno, mi análisis de la política como local y nacional, yo creo más bien que estamos viviendo en una época de mercancía de todo. Entonces la política se está volviendo mercancía. En ese sentido yo veo como dos reflejos o dos problemas o dos fenómenos, si queremos verlos así. La política vista como mercancía no cree en los procesos. Es por eso que a veces las políticas públicas que se generan en la localidad y nacionalmente no dan resultado, porque se la ve como mercancía. Es decir, al momento no hay escuelas de formación política. Vemos a las figuras carismáticas, más no a una figura profesional. Entonces yo por ahí más o menos veo mi análisis de todo, local y nacional. Nacional se evidenció mucho con cuando ganó Guillermo Lasso, que no está profesionalizada la política, ganó un bachiller que no ha sabido cómo llevar el país o las riendas del país. Es evidente todo este caos que está
políticamente ahora. Entonces yo creo que va por ahí más bien. No hay una profesionalización de la política. Ahora se crean figuras políticas, no se crean profesionales políticos. Entonces las figuras políticas salen en los momentos, no hay un proceso como tal. Yo no he visto ni en la localidad ni nacionalmente un proceso chévere que diga el man vino desde las bases de cualquier partido político. Y en ese sentido también yo quisiera como indagar y también discutir este sistema de partidos de nacional. O sea, ¿hay un sistema de partidos verdaderamente? ¿O cuáles son cómo se manejan los partidos políticos? ¿Hay los procesos? ¿O como está tan mercantilizada la política, no hay procesos y solo se crean figuras? Por eso es que gana gente carismática y no gana gente profesional en la política. Me llama la atención lo que acabas de comentar. Y eso de tener escuelas políticas es muy necesario, ¿no? Y eso, bueno, tener una buena estructura ideológica también. Bueno, eso es mi criterio. Pero hay algo importante lo que tú comentabas. Cambiarse de partidos políticos como que fue, bueno, usualmente aquí se le llama camisetazo. Y eso me llama mucho la atención. Podemos hablar incluso de varios de los candidatos que están actualmente y ellos pues han participado por varios movimientos o partidos políticos. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Sí, yo quisiera retomar un tema que planteaba Darío, un elemento, ¿no? Efectivamente se ha convertido al candidato en un producto mercantil, ¿no? Y a partir del producto mercantil pasa lo mismo que pasa con una Coca-Cola o con un Bonais, ¿no? Entonces intentas venderle al candidato, más allá de que si es que está o no preparado, y además del tema profesional, y ahí es algo en lo que discrepo brevemente, es no solamente es el tema de ser profesional, es el tema de estar organizado. Yo creo que la política tiene que ver con organizaciones políticas. Y yo creo que ese ha sido un gran déficit. Y si vemos ahora los candidatos a la presidencia, por ejemplo, digamos, excluyendo quizás la candidata o el binomio candidato de la Revolución Ciudadana, todos los demás han estado en otros partidos, circulando o fuera de ellos y pidiendo partido prestado. Eso da cuenta mucho de esta carencia, ¿no es cierto?, de procesos de formación y procesos organizativos. Y acá en la provincia, nuevamente, pues es la RC, y yo le sumaría también al Partido Conservador, que viene haciendo, digamos, como un proceso de partido. Me sorprendió a mí, digamos, particularmente la candidatura, ¿no es cierto?, que al final salió del Partido Conservador, pero es una persona que viene siendo parte de la organización y digamos, con excepción de esas dos candidaturas, vemos que los demás han estado en otras organizaciones o han salido quizás de otros ámbitos, ¿no?, como el deporte, como la cultura. Entonces, con lo que dices tú, ¿no?, como ya es conocido, ya no es de empezar de cero a vender la Coca-Cola, sino que ya es alguien al menos conocido, entonces solamente le volvemos este empaque de política y lo ponemos como político, ¿no? Más allá de que esté preparado, más allá de que responda o no a una organización y de que vaya a ser, digamos, en términos coloquiales, lo que la persona quiera, ¿no es cierto?, en la asamblea. Ya no responde a estructuras, sino más bien es el candidato por el candidato, el político por el político, lo cual es absolutamente grave. Eso quiere decir que tendría que ser una persona jurista que llegue a la Asamblea Nacional, pues conocer de leyes para poder crear normativas y hacer las reformas de los mismos. Más bien yo creo en una profesionalización a partir de la experiencia. Los partidos, el sistema de partidos o los partidos políticos deberían apostar a eso más bien, a formar escuelas de formación política en los partidos. Entonces, cuando gana alguien, alguna institución, puede ser la prefectura o la alcaldía, es como ese reflejo a un proceso. Puede ser juristas, puede ser sociólogos, puede ser politólogos, la profesión que tú quieras, pero tienes que tener una base dentro de los partidos políticos. No puede ser, y comparto mucho con Santiago en ese sentido, porque hay figuras que han reflejado en otros ámbitos y no en la política, que se lo saca. Y no han tenido desde base, estar desde cero formando un partido político, en contacto con la gente desde cero. Ahí yo creo que tenemos un profesional de la política. A veces la política también es como un tipo de herencia. Pues aquí tenemos palpable, con todo respeto, Julio Robles. Su padre, él está retomando las riendas, ¿no? Entonces ahora ya es un prefecto. Y esa otra pregunta que me lleva, la imagen tanto de escala nacional y provincial de los que están postulando para la presidencia de la República, ¿va a ser un plus para ayudarles a los candidatos provinciales? Sin duda, un candidato fuerte, un binomio fuerte, ¿no?, a la presidencia de la República va a arrastrar votación. Eso lo hemos visto en distintas votaciones y en distintos territorios también. En la provincia del Carchi no ha sido la excepción. Si pensamos en lo que
en lo que fue la elección hace 2 años, ¿no? Por la presidencial y las asambleístas. La votación importante que tuvo en su momento el candidato de la Revolución Ciudadana, en buena medida puede responder también a la presencia importante de este partido. Y lo mismo podríamos decir también de quien en su momento fue candidato de la Izquierda Democrática, ¿no? Que en ese momento era Herbas, que también generó esta suerte de arrastraje, ¿no es cierto?, de votación. Ahora, es verdad que tampoco toda esa votación es endosable, ¿no? Pero en esta dinámica, por la votación es como distinta a lo que pasa para alcaldes y prefectos, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, pondría un poco en duda si Julio Robles va a poder endosar la votación que le alcanzó en la vista del Partido Conservador en este caso. Yo lo veo, sinceramente, creo que la votación de la candidata va a ser menor. Yo creo que estará peleando un curul, sin duda, por la importancia de la estructura del Partido Conservador acá en la provincia, pero la votación no será ni de cerca lo que fue la votación de Julio Robles. Entonces, ¿hay un arrastre? Sí, creo que sí, pero en términos más bien de figuras presidenciables, no tanto en la lógica local. Pues de igual manera, pues ellos de cierta manera, los líderes de cada partido político prestarán su imagen para tratar de ayudarlos. Yo ahí tengo una lectura también. Yo no creo o no sé, bueno, mi lectura a partir de eso es que una cosa son las seccionales y otra cosa son las nacionales. Entonces, en las seccionales acá tenemos varios fenómenos impresionantes, ¿no? Analizar la política en las elecciones locales de acá de nuestra provincia es como una cosa interesante también, porque fue un tiempo grande de izquierda democrática, después vino el Partido Conservador. Entonces, ahorita el Partido Conservador yo creo que es más bien local. Entonces no jala tanto como la Revolución Ciudadana porque es escala nacional. Entonces nos ponemos a ver cómo le fue a Revolución Ciudadana en las seccionales, en las de aquí, en las local, y le fue bastante mal. Pero nos ponemos a ver cómo le fue hace 2 años en las presidenciales y entró con una curul, con Pepe Vallejo. Entonces yo creo que va a ser el mismo fenómeno, porque yo creo que en el consciente o en el sentido común de la gente está eso, o sea, 1 año y medio. Yo también y es vale que lo discutamos acá. ¿Qué se puede hacer en 1 año y medio un asambleísta? O sea, vienen nuevos y ¿qué hace el nuevo? Recién se va a ubicar, pero los que ya están, entonces todo eso deberíamos analizarlo. Y respondiendo más bien a tu pregunta, yo creo que sí jala. Revolución Ciudadana va a jalar. Va a poner. Le va a ayudar a Pepe Vallejo. A Pepe Vallejo. En el movimiento conservador, yo no creo que le ayude mucho, porque ahorita están en un momento de transición, de ubicar bien la imagen, de que nueva prefectura, que no sé qué, que no sé cuánto, están concentrados en su proyecto político local y no tiene a escala nacional, como lo tenía Izquierda Democrática. Por eso fue el fenómeno de Herbas. Y Izquierda Democrática tenía escala nacional con Herbas y tenía local también. Por eso puso casi 2 asambleístas. O sea, pero bueno, en ese aspecto me entra una inquietud. O sea, cambiaría el aspecto de Revolución Ciudadana, puesto que no era bastión aquí en la provincia de Carchi. Si recordamos, siempre ha tenido un rechazo, ¿no? Y un rechazo muy marcado. Entonces, como para ayudarle a jalar a José Vallejo. Coincido con Darío, ¿no? O sea, la lógica de las elecciones locales, en el caso de concretamente la Revolución Ciudadana de Canal Carchi, no nos permite mirar con exactitud lo que va a pasar en las elecciones de asambleístas. Si nosotros pensamos en lo que ha sido en realidad históricamente desde el aparecimiento de Alianza País, han tenido asambleístas del Carchi, incluso en algún momento cuando era asambleísta Ulises de la Cruz, si no me equivoco, si la memoria no me falla, en ese periodo metieron incluso hasta 2 asambleístas, ¿no es cierto? Entonces, Carlos digamos, Velasco y Ulises de la Cruz. Pedro Velasco justamente. Carlos Velasco. Exactamente, Carlos Velasco. En todo caso, en ese mismo periodo, antes o después, 2 años antes, 2 años después, no lo recuerdo ahora bien, la alcaldía de ahí sí, Pedro Velasco no triunfó. ¿No? Entonces, estas lógicas como de elección de alcalde, prefectura, no siempre tienen un correlato exacto con lo que tiene que ver con asambleístas y presidenciales. Yo sí más bien coincido con lo que dice Darío y tiene que ver con esta lógica de arrastre nacional más que del arrastre local, ¿no? Yo creo particularmente que la fuerte presencia del binomio de la Revolución Ciudadana en términos de presidente y vicepresidente va a ser un impulso muy fuerte para Vallejo. Por eso es la importancia de que vengan los candidatos presidenciales acá a la provincia. Hasta el momento me parece que han venido 4. O sea, yo creo que sí, pero
Yo creo que hacen como me imagino yo, pues, ¿no? Si hacen una planificación de campaña y toda la cuestión, saben cómo han funcionado las estructuras, las campañas y todo eso. Entonces yo creo que los presidenciales o los asesores o los que los acolitan dentro de la campaña miran eso. Entonces por eso vino Luisa González y Arauz acá. No es como, ya voy a ir porque él es Tulcán, sino que ven eso. Entonces dicen, nos conviene ir porque es recursos, es gente, es muchas cosas. Entonces yo creo que deben hacer un análisis completamente. Ahí se sintió más bien el binomio presidencial que vino acá de la Revolución Ciudadana. Sí se sintió. De ahí la anterior semana vino Yacu, no se sintió mucho. Topic no se sintió mucho. O sea, sacó videos en TikTok y por ahí se está moviendo, pero no se sintió el gentío que hubo en Revolución Ciudadana. Yo le miraba ese fenómeno y era porque en las seccionales, el Partido de Revolución Ciudadana sufrió una división, una fractura, digamos, porque Julio Robles llegó con este discurso de que unidos todos, de que el Frente Unitario Carchense, y ahí muchos correístas decidieron irse por donde jalaban más, digamos, o donde jalan más votos, porque Julio Robles venía de un proceso político ya anterior, entonces tenía muchas posibilidades, en las encuestas tenía muchas posibilidades y arrasó. Entonces ahí hubo una fractura del correísmo, pero ahorita otra vez en estas elecciones viene otra vez esa gente, porque ya tiene arrastre nacional, y esa gente que fue parte del movimiento conservador ahora viene otra vez a seguir trabajando por el correísmo y todo. Entonces es una cosa diferente y por ahí también podemos analizarla. Solo un elemento quisiera meter, si me lo permiten. ¿Por qué la llegada de estos binomios, ¿no?, presidenciales al territorio? Entiendo que también lo están haciendo en los demás territorios. Y yo creo que tiene que ver con... es tan importante para las organizaciones políticas nacionales ganar la presidencia como ganar la asamblea en este momento. Entonces, al menos la Revolución Ciudadana lo entiende así y por eso viene el binomio completo, ¿no? Si recordamos en otras ocasiones, ha venido o bien el presidente o bien el vicepresidente, cuando pues podían ser de hombre, digamos, para los dos cargos, ¿no? Pero esto debe venir todo el equipo completo, ¿no? Esto no es algo que se da normalmente y yo creo que tiene que ver con esta necesidad de disputar una asamblea que por el método va a ser fraccionada, por el método de división de escaños, y por lo tanto se necesita que entre más territorios se pueda meter a su primero o su segundo asambleísta, pues lo van a pelear, ¿no?, en todas las provincias, digamos. Eso quiere decir que Revolución Ciudadana está pensando ya en tener una mayoría en la Asamblea Nacional, pues se comprende que tiene varios intereses, ¿no? Uno de ellos podría ser traer a Rafael Correa nuevamente acá al país. Claro, es que, dentro de nuestra estructura política hay el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, el Ejecutivo tiene que ver eso en todas las elecciones presidenciales, cómo hace o tener más en el Legislativo, que es la Asamblea. Porque tú puedes lanzar, yo como presidente, digamos, me propongo una reforma en la educación pública, pero si la Asamblea no me apoya, entonces todos los presidenciales tienen que tener en claro eso, y nosotros como votantes también. No es que el presidente llega y pueda hacer todo, es lo que está pasando ahora y eso no se ha visibilizado mucho. Entonces, como no hay asamblea, se puede hacer lo que quiera, no lo que quiera con sus estatutos y toda la cuestión, pero recientemente se aprobó la ley tributaria, por ejemplo, y esa estaba parada en la asamblea, porque Guillermo Lasso no tenía mayoría en la asamblea, porque estaba parada y toda esta cuestión. Entonces, los presidenciales piensan en eso, entonces es más, hacen más trabajo para que tengan asamblea y jalen sus votos, porque es como una ayuda entre los dos que se dan. Yo llego a la presidencia, pero tú también ayúdame en la asamblea. Pero ahí viene otra cuestión que yo también he analizado dentro de la Asamblea Nacional, y es por el sistema de partidos mismo. A veces vienes de un partido que ya te puso el presidente, por ejemplo, del Guillermo Lasso. Puso a varios, porque jaló a asambleístas, puso a varios asambleístas en el periodo que ganó, pero hasta qué punto le fueron como, digámoslo de alguna manera, fieles a su partido político. Unos se volvieron independientes, otros se volvieron otras bancadas. Entonces es porque no se creó un proceso en el partido político, es porque se creó una figura. Lo vemos presidenciable, pongámoslo, yo me junto para que me jale votos y yo llegara a ganar plata más bien, y no a hacer lo que se debe hacer en una asamblea nacional. Bueno, eso se dice en el famoso cabildeo, ¿verdad? Cabildeo. Entonces, claro, se notó mucho, pues, en la anterior asamblea y la destituida, muchos de ellos se hicieron independientes, y esos independientes, pues creo que jugaron mucho para varios intereses
políticos por debajo. Y eso también llama a una reflexión. Hay poco tiempo en la Asamblea para que legislen esta Asamblea Nacional. ¿Y será que los nuevos asambleístas pueden levantar ese 4% de aceptación? A ver, yo ahí parto la pregunta en dos partes, ¿no? La primera tendría que ver con cómo llega la Asamblea a ese porcentaje de no aprobación, digamos así, ¿no? Y me parece que en ese punto, tanto el gobierno nacional como la propia Asamblea, por supuesto, pero también los medios de comunicación han jugado un papel, a mi entender, muy negativo. Al final, en medio de esta disputa política, sobre todo desde la presidencia y la Asamblea, están destrozando la institucionalidad. Entonces, una de las primeras tareas que va a tener esta nueva Asamblea es reconstruir la institucionalidad. O sea, no puedes mantenerte en un régimen que se plantea democrático, en donde la Asamblea, absolutamente nadie, o 4 de cada 100 ecuatorianos, le tiene algo de respeto. Eso es imposible, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que una de las primeras tareas que sí puedes hacer en un año y medio es, digamos, recomponer la institucionalidad de la Asamblea, de otros poderes como la misma justicia, como lo decían ustedes en la introducción, que también está bastante golpeada, digamos, ¿no? Pero yo creo que la ciudadanía también debe hacer un mea culpa y tomar en cuenta que también es parte de su responsabilidad, y también lo que estamos viviendo es el resultado un poco de esto de yo voy, voto y me paso los 4 años diciendo que todo está mal, ¿no? O sea, yo no me hago cargo de absolutamente nada. Yo voy el domingo 20 de agosto, hago mi línea y ya a partir de ahí el problema ya es del otro. No debería ser así, ¿no? La participación política de la ciudadanía no puede agotarse en ir a sufragar, ¿no? Entonces, el hecho de que cuando nosotros decimos la Asamblea tiene un 4% de aceptación, estamos diciendo que nosotros, toda la ciudadanía, todo el país, todo el Ecuador, tenemos un 4% de aceptación en nuestra representación, porque la Asamblea es la mayor representación democrática de un país, el Congreso, la legislatura. Entonces, nosotros mismos nos estamos calificando, digamos, con este 4%, ¿no es cierto? Pues bueno, yo en la lectura que tengo de la Asamblea Nacional y es la desaprobación, es que va de la misma línea como yo empezaba. Está tan mercantilizada la política desde hace años que no se piensa en los procesos políticos de llegar a legislar y fiscalizar. Yo me pongo a pensar qué pasaría si alguien de base que estuvo en un partido político desde pequeño llegara a esos curules como Asamblea General, como un ministerio, o cosas por el estilo. ¿En qué cambiaría el país? Yo siempre me he hecho esa pregunta. ¿Cómo funcionaría una persona que en el partido político, por su ideología, por sus cosas, me apego a determinado partido político y creo desde la base mi ideología, mi propuesta política, mi plan de trabajo? ¿Qué pasaría si esa persona es fiel a ese partido político y llega a curules como presidencia, como Asamblea Nacional? Entonces yo creo que hay mucho de eso en la Asamblea Nacional, y mucha gente que, como es figura, como fue conocida por otras cosas, llega allá y no tiene ni idea de qué hacer. No tiene ni idea de cómo legislar ni fiscalizar. Entonces, yo ahí he nacido varias propuestas, porque es como la democracia representativa, ¿no? ¿Hasta qué punto está la democracia representativa bien en nuestro país? Y yo creo que está de bajada por esta situación, porque se crean figuras y no se crean profesionales. Esa una parte. De ahí yo, buscando una solución dentro de mis pensamientos y todo, deberíamos plantear como una cosa de evaluación y seguimiento a estos asambleístas. ¿Qué planteas? ¿Por qué lo planteaste? ¿Tuviste territorio para plantear eso? ¿O solo es como planteo esto porque le debo un favor al presidente? Porque yo creo que así son las negociaciones dentro de la Asamblea y de lo que nosotros conocemos, no por los medios de comunicación tradicionales, sino por lo que verdaderamente hacemos un análisis político. Entonces yo creo que son negociaciones a partir de intereses personales. Entonces, ¿cómo se llega a un interés común de esos procesos? Y yo creo que la ciudadanía debe rescatar eso. ¿Quién viene de un proceso de base, un partido político que haya sido fiel desde ti? Tú acabaste la universidad y empezaste. ¿Quién verdaderamente va a acceder a esos espacios con que tenga proceso? Bueno, a veces parece que fuera una utopía lo que me acabas de mencionar, ¿no? Y eso me lleva a otra pregunta. En las elecciones, si nos damos a mirar, o sea, las personas que son electas a veces son con un porcentaje muy minoritario. Pues hablemos, por ejemplo, cuando salió Yunda en Quito,
Él fue de alcalde de Quito con un porcentaje muy bajo y decía que era elección popular. Bueno, yo considero que no es así. Entonces deberíamos también cambiar el método de votación. Bueno, esa inquietud la vamos a responder después de este corte comercial. Café Político llega gracias a Improalpa. Revoluciona la industria carchense con sus productos almidón de papa, almidón de plátano, harina de papa, cerveza de yuca y su exclusiva cerveza de papa. La fábrica se encuentra ubicada en el Cantón Montúfar, a 3 kilómetros en San Gabriel, sector El Sandial. Los productos son procesados con tecnología de punta. La papa superchola e insumos se adquiere a los agricultores de la localidad, generando desarrollo económico en la cadena productiva. Improalpa, rescatando la identidad carchense. Nos renovamos para servirte mejor. Nuestra calidad académica nos permite ser ahora el Instituto Tecnológico Universitario Pichincha. Nuevas modalidades de estudio, nuevas carreras. Sé parte del primer instituto universitario inclusivo del país. Tecnológico Universitario Pichincha. Bien, retomando el diálogo. ¿Cómo abordar o cómo hacer cambios en el código de la democracia que nos permitan tener unas autoridades electas con un porcentaje óptimo y no sea con un 18%, un 20%? Pues para mi opinión, esto no nos representa a la ciudadanía. O sea, bueno, el Código de la Democracia prevé un mecanismo que, a mi entender, es adecuado al menos, ¿no? Y es el de la elección previa, las primarias, que se deberían realizar en las organizaciones. Lastimosamente, este es un ejercicio que se lo ha realizado casi por cumplir, ¿cierto? Comentábamos en la pausa qué importante sería que, por ejemplo, el propio Código de la Democracia pueda ser reformado de tal forma que los candidatos que van a lidiar en una contienda electoral puedan venir del proceso de los partidos, ¿no? Al menos que el código pueda exigirles que no pueden ser candidatos si no han pertenecido a esa organización al menos 2 o 4 años atrás, ¿no es cierto? Como para garantizar al menos esa permanencia, ¿no es cierto? Y luego, como digo, el mecanismo de la elección previa, ¿no? Estas elecciones primarias que se deben realizar en las organizaciones deberían realmente ser con candidaturas que representen a los distintos sectores de las organizaciones. Esto lastimosamente ha sido convocar a las masas de los partidos, ¿no es cierto? Simplemente para decirle legitimen mi candidatura, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el caso concreto de Julio Robles en las últimas elecciones, ¿no es cierto? Él llamó a la gran unidad de la prefectura, de la provincia, a distintas organizaciones que se juntaban, pero todo el mundo se juntaba y iba a la asamblea sabiendo que el candidato era Julio Robles. O sea, no es que íbamos a ver quién iba a ser el candidato o la candidata prefecta, era vengan a apoyar mi candidatura, básicamente, ¿no? Entonces, estos ejercicios no son sanos para la democracia, un poco lo que tú decías, ¿no? Al final
final terminan haciéndose, las organizaciones o los partidos políticos terminan siendo como una suerte de herencia familiar. Entonces pues mi papá fue el líder conservador, ahora soy yo y pues luego será mi hijo, ¿no? Esto me parece que casi nos devuelve unos 300 años atrás, cuando todavía teníamos las monarquías, ¿no? Entonces más bien yo creo que el ejercicio al interior de las organizaciones debe tomarse en serio realmente los procesos primarios, para evitar justamente esto de que ya cuando estamos en elecciones tenemos 16 candidatos y claro, cada uno de ellos va a tener entre el 1 y el 10% de los electores, lo cual no representa a las mayorías, que es lo que se quisiera, ¿no? Darío, ¿qué mecanismos utilizar? Pues yo veo en el Código de la Democracia, igual comparto con Santiago, es un control en los partidos políticos, en todo, en las elecciones, en las primarias, en todo el proceso del partido político debería haber un control. No sé si cabe el término, pero podría ser que el Código de la Democracia formula en sus estatutos cómo se forma el partido político, quién lo creó, toda la historia, para controlar esta especie de procesos, porque yo creo que ahí está una cosa realizable, ni realizable, como yo les decía, toca creer en los procesos. Entonces, si nosotros ponemos este pensamiento de los procesos dentro de los partidos políticos reflejado en el Código de la Democracia, yo creo que va a funcionar. Yo por eso estoy totalmente de acuerdo con Santiago. Deberíamos trabajar en ese sentido, o la Asamblea debería lanzar un nuevo Código de la Democracia donde se controlen los partidos, porque muchas veces, como lo que sucede en Quito, a veces hay 16 candidatos y se divide mucho en las votaciones. A veces lanzan uno para minorizar a otro, o lanzan candidatos para arrastrar otros votos, pero no hay ese proceso. Y a veces son candidatos que solo son conocidos o no se quieran conocidos, salen partidos de la nada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una historia como interesante, ¿no? Izquierda Democrática, Movimiento Conservador, son como partidos que llevan una data impresionante dentro de la localidad del Carchi. Entonces, deberíamos como pensar en ese sentido como escala nacional. ¿Qué es lo que pasó? Por ejemplo, fue Alianza País, después Revolución Ciudadana. Entonces, no hay un sistema de partidos controlado. Entonces, yo creo que el Código de Democracia debe enfocarse en eso, controlar el sistema de partidos. Los partidos políticos también deberían ser sancionados. Por ejemplo, Virgilio Saquicela está utilizando el Partido Social Cristiano y después se vuelve independiente. Sí, o sea, yo más bien creo que deberíamos pensar dentro de la Asamblea Nacional ya una cuestión de bipartidismo, por ejemplo, republicanos y demócratas. Entonces, deberíamos pensar en ese sentido para que la democracia representativa sea más eficaz. Entonces, ahí se van ubicando ya no independientes, ya como hay en la Asamblea miles de partidos, a veces votan por una cosa, a veces por otra cosa. Entonces, y por ahí también va el control dentro de la Asamblea, para que la Asamblea siquiera tenga un poquito de qué hacer. Con demócratas y republicanos, dividir las comisiones y todo eso, ¿cómo está? Pero yo creo que deberíamos ir a pensar en un bipartidismo dentro del legislativo. O sea, si tú quieres los partidos que existen para que no haya conflictos, dale. Pero entras a la asamblea y ¿dónde te ubicas? ¿En demócratas o en republicanos? Y si tú, por ejemplo, el Código de Democracia se me nace unida en este momento. Si tú al pasar el tiempo decides primero demócrata y después eres republicano, sancionado, te vas de la curul. Entonces yo creo que debería ir en ese sentido con sanciones, porque el ser humano funciona por multas, sanciones, y en ese sentido también vamos haciendo política de la buena. Había una propuesta en la Asamblea Nacional para tratar de hacer ese mecanismo, pero bueno, no fue viable, no apoyaron a esa propuesta. Pues no sé hasta qué punto la ciudadanía se puede sentir, ¿no?, representada solamente con dos corrientes políticas. Bueno, retomando el tema y cambiando un poquito, ¿piensan ustedes con estos supuestos revuelos que se dio políticamente por supuestos votos a cambio de favores políticos, esto marcará en la ciudadanía al momento de elegir a un candidato? Al respecto de tu pregunta, quisiera como hacer un breve paréntesis de la situación que nos llevó en el momento en el que estamos. Es decir, cómo surgió la muerte cruzada. Y es paradójico porque la muerte cruzada surge a partir de un escándalo en el mal manejo de las empresas públicas. O sea, como que nos olvidamos de por qué estamos en esta situación. Y claro, con la propia ayuda de la Asamblea, ¿no es cierto?, termina siendo la institución más reprochada, si se quiere, ¿no?, la peor calificada. Pero en realidad el problema surgió ante los escándalos del gobierno, de un mal manejo de las empresas públicas, incluso con conexiones con grupos delincuenciales o de economías que están al margen de la ley, etc. Entonces, como que nos olvidamos
olvidamos de pronto que ese fue el origen y terminamos diciendo, bueno, qué bueno que se fue esta asamblea, pero ¿y qué pasó con la fiscalización de todos estos actos que fueron presentados, digamos, en este proceso, ¿no? Entonces, y respecto a eso, a lo que tú preguntabas, en este marco de la fiscalización, por ejemplo, que tiene que realizar la asamblea, lastimosamente el papel de nuestros asambleístas fue terrible, digamos, pensemos en los conocimientos y la experiencia que tiene el asambleísta Velasco, ¿no es cierto?, que ha venido ya una trayectoria muy importante en la política, además ha sido parte de la propia función judicial, profesor universitario, etcétera. En lugar de ocupar toda esa experiencia, ese conocimiento en fiscalizar los escándalos tan vergonzosos que generaron esta situación, prácticamente utiliza, digamos, ese conocimiento para decir, nuestros compañeros asambleístas no logran formular bien el juicio político y por tanto yo le defiendo al presidente, ¿no? O sea, básicamente se convierte en un procurador, en un defensor del presidente Lasso, en lugar de cumplir con el papel constitucional al que está llamado, que es el de fiscalización. Si sus compañeros de la asamblea no fueron capaces de elaborar una adecuada formulación del caso respecto al juicio político, él estaba llamado a hacerlo bien, no a decir que está mal de cómo lo están haciendo, sino realmente a fiscalizar. Entonces parece realmente escandaloso, ¿no? Hay algunos casos que se han dado, los propios negociados de un secretario, ministro de Estado, con su propia empresa de telecomunicaciones que se ve envuelto en los mismos contratos. Nada de eso se ha fiscalizado, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, el papel que termina jugando los asambleístas en la última fenestrada, digamos, asamblea, termina siendo bueno, ¿qué me llevo yo de aquí? Eso es terrible para un ejercicio democrático. Al final yo negocio mi voto, es mi interés, yo no respondo a nadie, y creo que esto tiene que ver con esto que decíamos hace un momento, ¿no? La crisis tan profunda de los partidos políticos en el Ecuador. Sí, yo igual tengo ahí varias lecturas, o sea, es como mi pensamiento estructural, digamos, ¿no? Si tú decides como ciudadano votar por alguien, por una figura carismática y no por una persona que ha llevado un proceso en el partido, o ya sea en colectivos o en organizaciones políticas, pasan este tipo de cosas. De cuotas políticas. Entonces, en el poder nunca en la vida yo pienso que deberías tomar decisiones a partir de cuotas políticas, porque como se vio en la época de Guillermo Lasso, tenemos una crisis institucional en todo. El señor no controla nada. O sea, en la asamblea, y con asamblea no controla ni la institución policial, ni la institución de educación superior, no controla nada. Entonces, imagínense que el poder ejecutivo, que es el mayor poder dentro del Estado ecuatoriano, no controla nada. Entonces estamos en una crisis institucional gravísima, porque él puede decir, a ver, hagamos esto, pero nadie le hace caso por su tipo de liderazgo, porque es un liderazgo carismático, de que abrazo, de que tal, pero no tiene esa planificación como se vio en temporadas anteriores. O sea, y es lo que volvemos, ¿no? Antes de que llegue Rafael Correa había esa crisis institucional. Llegó Rafael Correa como ese líder mesiánico de que iba a cambiar las cosas, pero lo hizo. Entonces ahora aparecen otros presidenciales como que yo voy a cambiar la cosa, yo sé de seguridad, por ejemplo Jan Topic, yo sé de seguridad, voy a cambiar las cosas. O vienen otros a venderse como mesiánicos. Entonces, pero no tienen, yo por eso digo que tal vez la Revolución Ciudadana va a arrasar en estas elecciones, porque no tienen la experiencia de la planificación. Entonces, si tú no planificas el Estado, no planificas ninguna institución, no vas a tener control de nada, es lo que pasa. Porque haces favores políticos, pues. O sea, si tú quieres ganar como figura y no como profesional, haces favores políticos. Y en ese sentido, no puedes controlar el país de ninguna forma. El propio presidente termina, digamos, como secuestrado de esta propia lógica, ¿no? De esta lógica que él mismo denunciaba. Dice, bueno, a mí llegan de las distintas bancadas a chantajearme más o menos para aprobarme las leyes. Es un reflejo de lo que tú dices, ¿no? Al final, el propio presidente cae en esta trampa de las negociaciones y terminamos en una situación absolutamente de ingobernabilidad. Pero me parece que era necesario que clarifique ese tipo de denuncias, ¿no? Y las realice y las concrete. O sea, pues solamente que quedaron en palabras no dice eso nada del presidente, ¿verdad? Entonces, eso me lleva a otra pregunta que justo yo le iba a mencionar. Café Político llega gracias al auspicio de Improalpa, revoluciona la industria carchense con sus productos almidón de papa, almidón de plátano, harina de papa, cerveza de yuca y su exclusiva cerveza de papa. La fábrica se encuentra ubicada en el Cantón Montúfar, a 3 kilómetros en San Gabriel, sector El Sandial.
Los productos son procesados con tecnología de punta. La papa superchola e insumos se adquiere a los agricultores de la localidad, generando desarrollo económico en la cadena productiva. Improalpa, rescatando la identidad carchense. Roots me like you. Nos renovamos para servirte mejor. Nuestra calidad académica nos permite ser ahora el Instituto Tecnológico Universitario Pichincha. Nuevas modalidades de estudio, nuevas carreras. Sé parte del primer instituto universitario inclusivo del país. Tecnológico Universitario Pichincha. Muy bien, retomando el diálogo. Quisiera que me ayuden calificando el trabajo de los asambleístas que salieron destituidos con énfasis en los legisladores que representaban a la provincia de Carchi. No, sí, el balance que se podrían hacer, digamos, en términos de la asambleísta de Revolución Ciudadana y de la Izquierda Democrática, digamos, es una adherencia casi poco crítica, digamos, podríamos decirlo así, a las decisiones de sus partidos, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hemos estado hablando durante todo este tiempo de esa organicidad, no obstante, uno sí espera, digamos, a nivel territorial, una voz que al menos plantee ciertos criterios de disonancia, ¿no es cierto?, de matices respecto a las resoluciones o a las decisiones que toma el partido. El papel de Izquierda Democrática ha sido prácticamente en estos 2 años, digamos, como bloque legislativo, de especulación, ¿no es cierto? Cuando fue el tema de lo del paro, siempre especulando a ver qué me conviene electoralmente, no estaba tan lejos lo que iba a ser las elecciones locales y por tanto entonces no me podía comprometer con el paro, pero tampoco con un gobierno que ya para ese momento mostraba sus absolutas deficiencias, ¿no es cierto? Entonces como que todos los que estuvieron para empujar la camioneta de Guillermo Lasso ya en el momento del paro del último de julio, ya querían tomar distancia, ya no querían verse mezclados con el gobierno, pero a la hora de votar estaban con el gobierno, ¿no es cierto? En el caso de Izquierda Democrática me parece que el papel de especulación fue un poco ese, y como digo, en el caso de Pedro Velasco, más bien un papel aún más cuestionable, diría yo, ¿no? En términos, como decía hace un momento, casi de defensor del gobierno de Lasso, frente a escándalos preocupantes de temas de corrupción, que debería ser su papel, debería ser el tema de la fiscalización. En términos de José Vallejo, ¿no es cierto? Más bien, como decía, ahí hay una adhesión casi absoluta a la dinámica del partido, de la Revolución Ciudadana. Hace un momento tú planteabas cuál es el objetivo que tendría el nuevo bloque de llegar, ¿no?, de la Revolución Ciudadana en la Asamblea. ¿Será nuevamente esta pugna por el tema de la persecución política que ellos han mencionado desde la función judicial, o efectivamente será ya la construcción de nuevos paquetes, de nuevos procesos, digamos, de elaboración de leyes que permitan propuestas de desarrollo sostenible, de desarrollo para los territorios, etcétera? Esa es la gran pregunta ahora. Darío. Pues yo tengo ahí varias lecturas igual. De José Vallejo yo también coincido con Santiago, es una adhesión totalmente a todos los postulados que ha hecho la Revolución Ciudadana, porque era la única oposición dentro del gobierno y dentro de la Asamblea que era la mayoría, ¿no? Entonces fue una adhesión completamente a eso. De ahí los 2 personajes que sí me gustaría analizar es de Ramiro Narváez y de Pedro Velasco. Bueno, Pedro Velasco más bien es como pensar cómo hace política él, ¿no?
En un momento fue parte, digamos, del correísmo, Alianza País y toda esta cuestión, y después vuelve acá y salía a medios de comunicación, incluso nacionales, a defender a Guillermo Lasso, al gobierno de Guillermo Lasso. ¿Qué hay detrás de eso? Entonces, ese es como el análisis que podríamos hacer. ¿Por qué se hace o se maneja ese tipo de política? Primero soy de uno, después de otro, que me conviene. Entonces yo ahí tengo un análisis súper claro. Y es que la política no se está pensando en todos los ámbitos como una cosa común. Si no se piensa en un interés personal, ¿qué me va a dar más a mí? Como tú decías, ¿qué me va a dar a mí? ¿Qué me va a dar a mis familiares? No, ¿qué más o qué bien voy a hacer al país? Es en el caso de Pedro Velasco. Entonces yo también creo que en ese sentido deberíamos pensar en un código de la democracia donde se refleje que la política es un sentido común. No es la lucha de intereses personales, de que yo quiero eso, tú quieres eso, el otro quiere aquello, sino una cosa de sentido común. Ahí en la Asamblea Nacional se debaten temas de trascendencia nacional y solo se reflejan intereses personales. De ahí, del caso de Ramiro Narváez, fue presidente de comisión, no me acuerdo muy bien la comisión de que fue presidente. Comisión de Seguridad. Comisión de Seguridad, lanzó la ley de seguridad, pero ahí veo otra cosa que es como una crítica constructiva, si se quiere, a los 3 candidatos que fueron electos a la Asamblea. A ninguno le vi un trabajo de territorio. O sea, de decir y venir, voy al Carchi a ver qué me hace falta en seguridad. Si yo soy presidente de la Comisión de Seguridad, ¿qué planteo para mi provincia? Entonces, lo que hizo Ramiro Narváez fue lanzar una ley de la seguridad donde esta cuestión decía que se hace el uso legítimo de la fuerza. Entonces, imagínense, si usted, un asambleísta, hiciera territorio, diagnóstico y todo eso, ¿qué tan bueno sirve esa ley que propuso toda esta cuestión al territorio del que eres electo o cosas por el estilo? Entonces yo creo que por ahí va también la situación y es una crítica constructiva para los 3 y para todos los asambleístas. O sea, hagan un trabajo en territorio, un diagnóstico primero, a ver qué necesidades, y a partir de la comisión en la que pertenezco, cómo puedo vincular, cómo puedo hacer para que mi provincia salga. O sea, porque eres electo de la provincia, no eres electo nacionalmente. Entonces yo creo que esa ley que se aprobó fue muy catastrófica, porque casi una guerra civil, pues, entre policías, ladrones y toda la cuestión. Entonces deberíamos analizarla bien, no como nos venden los medios tradicionales, sino a partir de un análisis como ciudadanos y como entes también de la sociedad. Como lo mencionaba, las realidades de las provincias fronterizas son muy diferentes a las del interior del país y se tiene que tomar eso mucho en cuenta. Incluso, las leyes deben ser más promocionadas, más difundidas para poder entenderlas con mayor conocimiento, ¿no? Y de esa manera también poder ejecutar. Es esencial que vengan a promulgar las leyes. Y hablando de eso, ¿qué temas de urgencia tiene que tratar la Asamblea Nacional? Sí, solamente para cerrar un poco la idea que quizás me parece que queda suelta de la anterior parte, tomando un poco lo que decía Darío, ¿no es cierto? No se hace una política de territorio, sino más bien esto que yo podría llamarle la política del TikTok, ¿no? Entonces ahora resulta que estar permanentemente subiendo videos, no para discutir la ley que estoy proponiendo, no para discutir la política pública, porque esto no pasa solo con los asambleístas, pasa lastimosamente también con los alcaldes, con el prefecto, la viceprefecta, etcétera, ¿no? Acá en nuestro territorio. Esto de estar transmitiendo el TikTok, ¿no? De yo visité tal cosa y me abracé con la señora del mercado y le di un beso al niño, y la política del TikTok. Pero dígame, ¿cuál es la política de tercera edad? ¿Cuál es la política de infancia que está llevando? No, eso no se muestra, eso no se transmite. Entonces, claro, eso hace que tampoco la ciudadanía vaya educándose en términos políticos, ¿no es cierto? Eso solamente como para ahondar en el tema de lo que decías de esta falta de discutir las leyes que voy a proponer en territorio. Es tener claro que el asambleísta respondería a 2 pertenencias, si se quiere, ¿no? La una, orgánica, a su partido político, ¿no es cierto?, con quien tiene que discutir y debatir, que ya hemos ahondado en eso mucho en esta conversación, y la otra, a su territorio. Entonces coincido con eso. Ahora, ¿qué hacer en un año y medio, ¿no? ¿Qué temas abordar en un año y medio? Me parece que la asamblea debería centrarse en 3, 4 grandes temas
por, por el tiempo que tiene, pero también por la premura que tiene el país respecto a esos temas. El primer gran tema me parece que tiene que ver con la reinstitucionalización, recuperar la institucionalización, ya lo decíamos hace un momento. No podemos continuar con la aceptación de un 4% de la Asamblea, tenemos que fortalecer el aparato legislativo y fortalecer otros poderes del Estado, como la función judicial, incluso el quinto poder, que es este de control y participación ciudadana, que prácticamente lo han venido desmoronando en los últimos años. El otro gran tema que se me ocurre es el tema de la seguridad, pero no desde esta visión securitista de cómo les damos más pistolas a los policías o cómo los metemos en la bronca a los militares. O sea, no basta solo con eso. Tenemos que pensar cuál es nuestra perspectiva de desarrollo territorial, de desarrollo de las comunidades, una política de juventudes, por ejemplo. Entre menos jóvenes estén en el desempleo o no hayan podido acceder a la educación superior, seguramente más campo de cultivo tendrán las organizaciones criminales. Y la tercera, que me parece que va de la mano de la segunda, es la reactivación económica, ¿no? Sobre todo post pandemia. Se ha tenido un reto importante, pero lastimosamente el país es el que menos está creciendo en la región. Hay países que todos vivimos la pandemia, pero hay países que se vienen recuperando a un ritmo aceptable después de una pandemia. Una pandemia nos deja en el subsuelo. De ahí lo que te queda es crecer, ¿no es cierto? Pero lastimosamente en nuestro país hemos visto que ese crecimiento ha sido muy, muy lento, por decirlo de alguna manera. Ahí, como mi opinión es que se elijan a los mismos para ver si se puede seguir trabajando en estos temas que se aprobaron recientemente, la ley tributaria, todas estas cuestiones, para ver a partir del legislativo qué se puede hacer y qué se puede cambiar. Entonces, para mí los temas como puntuales sería revisar esta ley tributaria, porque igual hay una ley de las compañías donde hay muchos de nuestros recursos como ciudadanos envueltos ahí. Esto de la seguridad como institución, en el sentido de que la seguridad ya hay, no como lo plantea un candidato presidencial, como yo lo veo, ¿no? Jan Topic plantea esto de la seguridad porque es su bandera política de hacer más guerra, o sea, él va con guerra. Y yo creo que así no se soluciona la vuelta de la seguridad. La seguridad se soluciona con inversión social. O sea, aparataje hay. Yo creo que en ese sentido debería haber dos cosas. La motivación o seguir en estos procesos de implementar más materiales de seguridad, de cámaras, implementar o reforzar las instituciones como el ECO y toda esta cuestión, pero la inversión social debe estar enfocada en eso netamente, para que los jóvenes de Guayaquil, donde es la seguridad max y donde hay inseguridad mucho, entonces estos jóvenes puedan ver otras opciones como el arte, como la cultura, que puedan mirar otras formas de vivir, porque ahora como no controla nadie el estado en el que vivimos, hay muchas posibilidades de hacer lo que quiera. Entonces yo creo que esas, seguridad, lo de la ley tributaria, también lo de la educación pública o la ley de la educación que se estaba tratando y justo fue la muerte cruzada y aplazaron y todo eso, no tengo en conocimiento si se aprobó, pero se estaba dando como más posibilidad a la educación privada. O sea, de que tome sus propias decisiones y ahí hay un sesgo, pues hay una desigualdad. Porque si tú pones, si tus recursos no te alcanzan, le pones a tu chico en una educación pública y la educación privada va a tomar más fuerza y eso hace que haya un sesgo dentro de las universidades y muchas cosas y muchas desigualdades ahí. Entonces se debería revisar esos temas, más bien educación, la ley tributaria y la seguridad pensada no en la institución policial, en la institución militar, sino en una institución que sirva como servicio social o inversión social. Hay una inquietud que tengo. Si es que se hace la reelección nuevamente de los que estuvieron antes, o sea, volveríamos a caer en lo mismo. Pues hay un rechazo, hay un 4% que se está demostrando, ¿no? Que solamente tiene aceptación de un 4%. Entonces creo que no sería viable, sino que se tendría que refrescar la imagen de la Asamblea. Yo creo que mucho tendrá que ver quién termina siendo elegido presidente de la República, digamos, en este sentido, ¿no? Para ver si es una asamblea afín o no, digamos, a las políticas que se implementan. Pero yo creo, insisto en algo que decía hace un momento, partir de cómo se generó este problema, o sea, la generación de este problema, si quieres, comenzando con una visión desde el paro del 2019, paro del 2022, ¿no es cierto?, y que decanta con los escándalos de corrupción que ya mencionábamos en la muerte cruzada, tiene que ver también con un modelo de políticas públicas, de políticas económicas principalmente, que ya está demostrado que no funciona.
O sea, este paquete neoliberal sin ningún tipo de inventario, de aplicarlo tal cual como nos lo dicten los organismos crediticios internacionales, realmente no ha logrado tener una raíz de un asidero, digamos, en el Ecuador. Siempre ha generado problemas y este es el caso. Yo creo que el presidente que llegue debe reevaluar esa política y sintonizarse, digamos, un poco mejor con las necesidades que tiene el país. Entonces, frente a eso, yo creo que la Asamblea podría tomar una postura quizás más constructiva, que es lo que se espera, ¿no es cierto? Pero tampoco podemos decir, digamos, a pretexto de que se necesita que la Asamblea se ponga las botas y se ponga el poncho y se ponga a trabajar con el gobierno, a pretexto de eso, aprobar todo lo que venga del gobierno, sea lo que sea. Eso no se va a dar, ¿no es cierto? Entonces tendrá que ver mucho respecto a quién finalmente sea, qué binomio sea electo presidente. Esperamos, sinceramente, en lo particular, yo creo que se necesita que haya una armonía realmente entre el Ejecutivo y la Asamblea. Y en este sentido creo que hay que, aun cuando no militemos en un determinado partido, creo que hay que ser coherente con quién votas para la Asamblea respecto a con quién votas para la presidencia. Me parece que al menos ese es nuestro deber, ¿no? La seguridad es un tema fundamental y para mí es uno de los temas más críticos del país, y la seguridad es un eje transversal para todo sentido. Pues si no tenemos seguridad, no tenemos inversión, no tenemos una buena educación, bueno, en fin. Entonces, quisiera saber sus criterios acerca del uso progresivo de la fuerza, ¿no? Si este es una herramienta que en verdad va a ayudar a las fuerzas, a los uniformados en sí, a combatir las organizaciones delictivas. Bueno, yo creo más bien, como les decían anteriormente, la inseguridad no se combate con una guerra. Entonces hay muchos candidatos que están planteando eso. Yo voy a combatir la inseguridad con guerra. No he escuchado hasta ahorita en ningún candidato la inversión social. Yo creo que eso es lo que ahorita el país necesita, porque hay instituciones de seguridad del ECU, la policía, los militares y toda esta cuestión. Falta del Estado, social. Falta presencia del Estado en las provincias fronterizas. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero es como hacer guerra, o sea, no combates a la inseguridad con más guerra. Ese es mi postulado. No lo puedes hacer así, tienes que hacer más inversión social. En el caso específico de la frontera, para que gente no se dedique al contrabando, inversión social en educación, en arte, en cultura. Y fuentes de trabajo. Ajá, ¿Cómo pedimos nosotros que dejen el contrabando si es que no les damos otra opción? Otra opción. Entonces, eso es inseguridad, porque el contrabando, a veces los que se dedican a eso pasan mucha inseguridad por los pasos ilegales, o sea, se alimentan. Los que trabajan en el contrabando alimentan la inseguridad. Entonces, ¿cómo haces para que un joven como yo, como los que están buscando qué hacer, no se dediquen a generar plata con el contrabando que muchos lo hacen? ¿Cómo haces para que este joven diga, yo me quiero dedicar a estudiar y después veo a qué hago? Inversión social en la educación, inversión social en el arte, en la cultura, y no veo ningún candidato, y no sé si no les he escuchado bien, ningún asambleísta de nuestra localidad que plantee eso desde el territorio. O sea, por ejemplo, el que tiene la bandera más evidente de esto de la inseguridad, de combatir la inseguridad, es Jan Topic, pero él vino acá, hizo unos videos en TikTok, mostró, pero es con guerra. O sea, yo voy a la guerra. Entonces ahí depende de cada uno de la ciudadanía, y es concientizar eso. O sea, tú quieres vivir en un estado donde haya guerra permanentemente, donde venga todo el aparataje estatal con sus instituciones policiales, militares, a dar bala en Urbina y todo eso. ¿Tú estás preparado para eso? Yo no creo. O sea, yo quiero seguir viviendo en un Tulcán fresco, en paz y todo eso. Y con eso no quiero decir que no se combata la inseguridad. Se combate la inseguridad con inversión social. Ese es mi postura. Sí, de todas maneras yo creo que habría que dividirlo al menos en políticas públicas de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Es decir, coincidiendo con lo que tú planteas, de todas maneras es una visión que nos exige mirar en el largo plazo, digamos, el desarrollo económico y social de un territorio, sobre todo como los fronterizos, que históricamente, digamos, han sido relegados, y no solo en el Ecuador, o sea, históricamente relegados en la región. Los territorios más conflictivos, complicados de Latinoamérica son las fronteras, ¿no? Entonces, viéndolo en ese parámetro histórico, estamos ante una política pública de largo plazo para intentar cambiar esa estructura, ¿no es cierto? Y hay otras medidas que sí se pueden tomar en el mediano y en el corto plazo. O sea, una primera que se me ocurre con claridad es el tema de una política pública de juventudes. La Asamblea saliente dejó aprobada una ley de juventudes
que podría ser mejorable, pero es la que hay, ¿no? Y tampoco la idea es comenzar todas las leyes de cero, vamos a refundar el país, no se trata de eso. Trabajar desde la que hay, pero esa ley sí necesita el reglamento, por ejemplo, ¿no? Y en el reglamento establecer claramente que una política de juventud no tiene que ver solamente con promover el ingreso a la universidad, lo cual es necesario, tiene que ver con al menos 5 campos: la entrada a la universidad, el acceso al trabajo digno, que también lo contempla la ley, aunque no lo dice cómo, el tema de los jóvenes que pueden dedicarse al deporte con el apoyo del Estado, es decir, ese es un campo importante que podría quitarle a la delincuencia un grupo importante de jóvenes, tanto al deporte como a las artes. Hay, digamos, algún joven que esté pensando en dedicarse en el deporte, en las artes, en el país actual, es más o menos como decir, te vas a morir de hambre. ¿Qué vas a hacer? Anda a la universidad o anda, ponte a trabajar, pero de artista o de deportista te mueres de hambre. Pero si hay un impulso, si hay un apoyo desde el Estado, yo creo que se puede generar una política en ese sentido, ¿no? Entonces, una primera política de juventudes para quitarle, está claro que en todos los estudios internacionales se ve que el cuerpo fuerte, el grueso de las organizaciones delictivas, sobre todo estos carteles transnacionales, se nutren de la juventud que no está trabajando, de la juventud que no está estudiando, la juventud que está en el desempleo, etcétera, y que está desesperada por ver qué hace con su vida. Entonces, ese es una primera elemento. Y dos, que puede ser de corto y mediano plazo, tiene que ver con qué vamos a hacer con la institución policial y las Fuerzas Armadas, principalmente la policía, ¿no es cierto? No puede ser que estemos esperanzados, como dices tú, a darle solamente armas a una institución que se ha visto lastimosamente envuelta incluso en casos de corrupción, de asesinatos, de crimen organizado, se han visto involucrados. Entonces, ¿cómo le dotas de más poder a una institución que tiene que ser saneada? Entonces, lo primero que habría que sanear es a la institución que está llamada a brindar esta seguridad, que lastimosamente en los últimos años ha visto envuelta, como digo, ¿no?, en estos casos. Y sanearla incluso desde su estructura. Romper esta estructura que ya no sirve para los enemigos que está combatiendo actualmente, que son organizaciones transnacionales de crimen transnacional. Ya no puedes combatir con esta división de oficiales clases. Tienes que tener una fuerza policial altamente preparada, profesionalizada en su conjunto, ¿no? No podemos tener ya esta división que realmente ya no responde a la actualidad. Es complicado la depuración de la Policía Nacional. La pregunta es cómo hacerlo. ¿Cómo puedes depurar una institución tan grande, tanto como la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas? ¿Para qué evitar este tipo de compra de conciencias, ¿no? Bueno, ya se nos acaba y se nos acorta el tiempo. Recordemos que nosotros somos los responsables de elegir a nuestras autoridades y de igual manera exigir que trabajen por la provincia del Carchi. Quiero agradecer a nuestros analistas políticos Darío Burbano y Santiago Cabrera. ¿Un mensaje final tal vez? Bueno, definitivamente el mensaje en el que quisiera centrarme es que nos corresponsabilicemos de nuestra responsabilidad política. Es decir, no puede agotarse nuestro ejercicio democrático, nuestro ejercicio político, en ir a marcar una línea, cualquiera, en el casillero que sea, y después únicamente decir, es que estos políticos no hacen nada. No, toda la sociedad es la que no nos estamos corresponsabilizando con hacia dónde estamos caminando como país, como sociedad misma, ¿no? Entonces, el mensaje claro sería a participar políticamente, si estamos cansados de los partidos políticos, a generar nuevas organizaciones fuertes, no oportunistas, no la organización del TikTok, no la organización del que me parece más simpático, sino realmente organizarnos en el barrio, organizarnos en el comité de padres de familia de la escuela de nuestros hijos, organizarnos en el cantón, por supuesto, analizar hacia dónde estamos caminando con estos modelos económicos, por ejemplo, extractivistas, cuando hay otras alternativas que pueden ser viables y que nos pueden generar una mejor economía, más sostenible a largo plazo, etc. Entonces, es importante que nosotros como ciudadanos también conozcamos, nos informemos, nos organicemos y actuemos. No puede ser solamente que nos conformemos con decir ninguno de estos políticos vale nada, todos son lo mismo, todos son unos ladrones. Ese es el camino fácil. Pero al final del día vamos a tener un asambleísta, una asamblea elegida como quiera que sea elegido, y vamos a tener un binomio presidencial, ¿no? Y vamos a volvernos a quedar en ese lugar cómodo de simplemente decir todos son los mismos cuando tú eres el responsable porque tú los pusiste ahí. Así es que vamos a informarnos, a meditar nuestro voto y actuar en concordancia con él. Darío.
Yo más bien igual, en la misma línea, lo que podría ser que a partir de mi experiencia y todo como joven, que dejemos de ser tradicionalistas, que hablemos de política. En muchos espacios he escuchado que no se habla ni de política ni de religión, hablemos de estos temas. Nosotros aquí hemos tenido diferencias, consensos y todo, pero lo que yo creo que hace falta dentro de la localidad, como tulcaneños y como carchenses, es que hablemos de política. No se pelea en la política, aquí hemos tenido, como les digo, consensos, diferencias y todo, y seguimos llevándonos bien. Entonces hablemos de política, no seamos tradicionalistas. Ese es mi primer punto. El segundo punto es que no creamos en estos presidenciales mesiánicos que vienen y dicen yo voy a salvar al país. No creamos en eso, sino más bien revise el plan de trabajo, vea qué va a hacer para la provincia, vea qué contactos tiene, qué planificación tiene, y a partir de eso tome una decisión. Esa es la corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos. Todos deberíamos hablar de política, y a partir de eso, a partir de las ideas, nosotros podemos hacer también una buena sociedad, porque somos entes de la sociedad. No creemos en estos presidenciales mesiánicos que nos van a cambiar el mundo, porque esta es la situación. Y otra idea también es que dentro de la Asamblea Nacional, o que vamos a elegir los asambleístas provinciales, también locales, no vote por presidenciales mesiánicos, no vote por políticos negociantes, y así vamos a construir una mejor sociedad, hablando de política. Es hora de razonar nuestro voto. Una buena noche, muchas gracias.